Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Una vez más aquí en mi espacio, en un espacio que está hecho para ustedes, en plana plática. Eh, como bien saben, a mí me gusta hablar un poco acerca de el crecimiento personal, la plenitud, cómo alcanzar esos estados o ese momentum de plenitud y cómo vivir en él utilizando cierta filosofía cristiana aplicada a tu vida espiritual, utilizando también cierta filosofía estoica, buscando siempre esa conciencia mental y sobre todo también fomentando ciertos hábitos físicos que nos benefician a generar el entorno para que nosotros podamos determinar nuestra vida, tener ciertos aspectos de plenitud y así poder crecer como seres humanos. Al final, me preguntaban el otro día, ¿para qué intentar crecer tanto si al final igual uno nunca llega a nada ni la perfección va a llegar hasta que Cristo venga? Y es verdad, pero creo que al final me gusta usar como pilar el agradecimiento y como agradecimiento debemos de crecer todos los días, debemos de agradecer y por agradecimiento, por disciplina es que nosotros nos amamos. El agradecimiento sin duda es dar ese atributo a ese ser que nos creó, a ese Dios que nos creó, para que nosotros podamos, en nombre de Él, hacer algo de valor, hacer algo de reconocimiento mutuo, algo de agregar valor a la vida de nosotros y a la vida de los demás por medio de las herramientas, habilidades, conocimientos, experiencias que hemos tenido, y creo que es nuestra responsabilidad hacer algo con ello y creo que es un mérito digno de perseguir, es un aspecto interesante de poder descubrir en nuestras vidas y pues sin ninguna duda pues nosotros podemos crecer significativamente en cómo nosotros vemos nuestra vida, cómo agregamos valor a la gente que está cerca nuestro y de alguna manera pues creo que el propósito es justamente ese, ¿verdad? Es vivir en un momento, en una vida de agradecimiento, de completa plenitud para pues tener esa vida digna que al final hemos sido privilegiados de vivir y de tener. Donde sea que te encuentres, creo que siempre hay una posibilidad de agradecer. Hay siempre, o es un momento privilegiado de siempre estar presente y siempre es la posibilidad de que tú puedas aprender algo de cualquier momento que estés pasando en tu vida. Así que este espacio tiene ese propósito, esa intención. Como lo he dicho en podcasts anteriores, la intención juega un papel muy importante en las cosas que nosotros hacemos como seres humanos. Estamos en 3 etapas, en 3 estados. Creo que el 3 es un número bien importante para Dios y nos lo dejó a nosotros como parte de semejanza. Estoy trabajando en un podcast de la semejanza de Dios, así se va a llamar. Les estoy dando la primicia, pero necesito mucha sabiduría y mucha oración para poder compartirlo con ustedes, mucha lectura también. Pero mientras tanto, quiero hablarle de estas 3 etapas, ¿vea? Que para mí son bien importantes, que son las etapas de la culpa. Y pues es una metodología, es una idea que estoy plasmando, que quiero compartir. Y como les decía, pues el 3 es un número importante. Nosotros creo que estamos hechos en 3 aspectos. Nosotros tenemos esta parte espiritual, que es lo quien somos. Tenemos esa parte cerebral, que es quien está atrás de lo que vemos, ¿verdad? Que toma esas decisiones. Y está el cuerpo, que es esa herramienta que usamos para materializar en este mundo en el que vivimos. Pero, ¿qué tiene que ver la culpa, ¿no? La culpa en todo esto. ¿Por qué 3 etapas en una culpa? ¿Para qué? Pues vamos a ir desarrollando este tema lo más rápido posible, tratando de ser lo más concisos posibles, buscando siempre que ustedes puedan entender la idea que estoy tratando de transmitir. ¿Y por qué es tan importante el sufrimiento? ¿Por qué es tan importante pasar por ciertos estados? ¿Y por qué es mejor vivir en la incomodidad que la comodidad? ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo me acuerdo que leí um, un libro en el que creo que es de Epicteto, y él hablaba acerca que el hombre educado es aquel, perdona,
el que no ha empezado su educación o el hombre que no es educado culpa a otros. El hombre que ha empezado su proceso de educarse se culpa a sí mismo, pero el hombre que ya ha sido educado no culpa a nadie. Entonces, en eso también en la Biblia leía al final la importancia del arrepentimiento, la importancia del sufrimiento, porque para alcanzar un mérito grande tuvimos que pasar por el sufrimiento. Porque Jesús, en el momento que él necesitaba salvar a la humanidad, pasó por un proceso de sufrimiento. ¿Por qué? Y creo que estas dos cosas, la culpa, blame someone else, porque la culpa, la necesidad de culpar a alguien, de que exista esa razón de culpar, de nosotros no tomar la responsabilidad. ¿De dónde nace esa naturaleza? ¿De dónde nace la naturaleza de culparnos a nosotros mismos? ¿Y en dónde está el estado natural de no culpar a nada? ¿Vea? A nadie. Eso no exime o eso no abole la responsabilidad, ¿verdad? Pasa lo mismo con el sufrimiento. En el sufrimiento culpamos usualmente a alguien por nuestro sufrimiento, nos culpamos a nosotros mismos por el sufrimiento, o no podemos culpar a nadie por el sufrimiento que tenemos, sino solo aceptar la parte que nos toca, pero de alguna manera eso tampoco exime la satisfacción al final del túnel, al final del proceso, ni tampoco exime que nosotros podamos alcanzar nuestros propósitos a través del sufrimiento. Hoy que está de moda esta cuestión de las Olimpiadas, porque están pasando, pues es común, es un factor común ver cómo el sufrimiento de limitarse, el sufrimiento del sacrificio, el sufrimiento tiene una recompensa con un mérito y en una competencia en donde ganan cierto reward, como cierta recompensa, ¿vea? Entonces, cómo todo eso está relacionado y posiblemente tú ya lo habías pensado, posiblemente tú ya lo habías analizado, pero déjame explicarte desde una perspectiva un poco más racional la parte de la filosofía que a mí mayor interés provoca es la parte de la epistemología y la ética. La epistemología pues busca la verdad, busca los hechos que realmente generan un beneficio al ser, y la ética pues son aquellos valores y principios que rigen al ser humano en función de cómo trabaja. Yo creo que la moral está intrínsecamente relacionada con Dios. Nosotros somos la moralidad de Dios, por eso reconocemos que es bueno, que es malo, incluso si nadie nos lo ha dicho. Entendemos que genera un bien y que genera un mal, no necesariamente porque lo tachemos de bueno o malo, sino porque vemos el outcome, como el final que esto provoca, ¿vea? Entonces, la culpa, bueno, ¿por qué necesitamos culpar a algo? Yo creo que es muy cierto que cuando una persona no ha tomado responsabilidad por sus actos, es muy común culpar a alguien, ¿verdad? Y podemos ver desde el aspecto de, si tú vas manejando y alguien de la nada sale y te choca, ¿verdad? Entonces nosotros tendemos a culpar al otro, ¿verdad? Es que fue tu culpa, no, vos no venías en esto, ¿verdad? Pero en ese momento de emocional es bien difícil para nosotros reconocer qué ha sido nuestra responsabilidad, qué pasó exactamente en ese momento, en esos 2-3 segundos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Usualmente tendemos a culpar ya cuando tenemos ese momento de calma, de reflexión, si en caso lo llegamos a tener, ¿no? Pero cuando existe ese momento, uno tiene la posibilidad de ver las cosas de otra manera y uno dice, ay, no, de verdad, yo pude haber frenado, yo pude haberlo esquivado, si yo hubiese estado más presente, quizás no pasa. En realidad fue su culpa en parte, pero fue mi culpa también. Y en ese proceso que existe en nuestra conciencia es donde empezamos a educarnos. El problema es que existe como esa energía, esa luz que aparece en nuestra mente, donde existe la reflexión, pero luego olvidamos y seguimos nuestra vida. No nos quedamos en ese momento de reflexión y aplicamos lo aprendido, ¿vea? Entonces, la culpa sin duda existe para nosotros renunciar a cierta responsabilidad.
como seres humanos, la responsabilidad como lleva ciertas acciones personales, cierto movimiento de parte nuestra, usualmente tendemos a ignorarla, a moverla para que nosotros no sintamos que es nuestra responsabilidad hacer ciertas cosas. Pero ¿por qué la responsabilidad es importante? ¿Y por qué ciertas personas acceden a renunciar a esta, ¿no? Porque la responsabilidad conlleva cierta moral, conlleva cierto liderazgo, es un conjunto de ciertas acciones que nosotros necesitamos aplicar para hacer X o Y circunstancia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no nos hacemos responsables por ciertas acciones, estamos quitándonos posibilidades de crecimiento, estamos quitando nosotros la posibilidad de un aprendizaje y estamos acostumbrándonos, mejor dicho, estamos acostumbrándonos a que sucedan ciertas cosas en nuestra vida en las que nosotros solo elegimos qué cosas de nuestra vida quedarnos y qué cosas de la vida no quedarnos, ¿verdad? Entonces, eso voy a estar hablando paralelo en la parte de la culpa y la parte del sufrimiento. Quizás eso va a tener un poco más sentido para ustedes. El sufrimiento, ¿por qué la gente busca no sufrir? ¿O por qué busca no ser la responsable del sufrimiento que están viviendo? Al final de cuentas debemos entender que es un sentimiento que nosotros sentimos. Es como la felicidad, ¿no? Yo siento el sufrimiento, yo estoy sufriendo porque me duele. ¿Por qué? Porque hubo un betrayal, como una traición en ciertos aspectos de nuestra vida en los que nosotros sentimos que no fue justo para nosotros, ¿verdad? Es simplemente eso, nosotros creemos que no era la circunstancia como creímos que iba a haber sido, o no la confianza que pusimos en alguien o en algo que se nos fue arrebatada, y eso es lo que nos duele el fallo, ¿verdad? Entonces buscamos culpar a alguien más, buscamos sufrir y que el responsable de ese sufrimiento sea algo o alguien más. Por la misma circunstancia, convergen en ese aspecto común en donde estas dos cosas están tratando de renunciar a la responsabilidad que conlleva que nosotros tomemos acción por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera en eso? Que nos volvamos débiles, que nos volvamos flojos, que nos volvamos de alguna manera que nos metamos en una burbuja que nosotros creemos tener, en donde pensamos que lo que nos pasa, nosotros elegimos solo lo bueno. Lo que no me gusta, lo que es incómodo, lo elijo, no tengo yo nada que ver. ¿Y por qué eso, por qué debería ser importante que nosotros que reconozcamos eso, que seamos capaces de reconocerlo? Porque en la vida van a pasar muchas cosas en las que nosotros no vamos a tener control. La mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida no tenemos un control directo. Entonces, el que nosotros no aceptemos la responsabilidad nos va a eximir de vivir en sociedad. Nos genera que nuestras relaciones con los demás no sean funcionales, que de alguna manera sean como tóxicas, dañinas, perjudiciales, mayormente para nosotros, y en algún punto de la vida nosotros vamos a tener que pagar el precio. Siempre he dicho que el sufrimiento se paga al principio o al final. Yo soy de las personas que prefiero pagar el precio del sacrificio hoy, quiere decir, en cualquier aspecto de mi vida, financieramente, por ejemplo, prefiero hoy no comprarme todo lo que quiero, pero porque estoy trabajando en un futuro en el que yo puedo disfrutar más. Entonces tú dirías, oh no, pero ¿qué pasa si te mueres mañana? Es que no lo hago porque me vaya a morir o no me vaya a morir. Es solo porque estoy pagando el precio hoy por aquello que estoy queriendo tener. Hay otras personas que usan las tarjetas de crédito y entonces vienen y gastan en todo lo que hoy quieren para tener la satisfacción que quieren, y entonces pago después. Pero después se pueden quedar sin trabajo, se puede pasar alguna circunstancia, entonces estás quebrándote los dientes. ¿Cómo pagar eso, no? Ahí estás pagando el precio, estás pagando el sufrimiento de aquello que hoy gozaste, pero que no pagaste, ¿verdad? Como digo, todo tiene un precio, pero no necesariamente es un precio económico. La mayoría de las cosas en nuestra vida con mayor satisfacción, el precio que pagamos es con tiempo, es con emociones, y ahí es donde creo que Dios en su infinita gloria y sabiduría nos dio a todos lo mismo. Nos dio el tiempo. Todo lo que nosotros tenemos hoy en la vida somos
alcanzamos o no tenemos es por el tiempo que dedicamos a ello. Si hoy no tienes el cuerpo que quieres es porque no has dedicado el tiempo que necesitas. Si hoy tienes el carro que tienes es porque con tiempo lo compraste. Pero eso será otro tema, ¿verdad? Entonces ese es el primer estado. La renuncia o la idea de ignorar que soy responsable por mi sufrimiento y la idea que renuncio a que soy responsable por la culpa. Entonces me es más fácil culpar a alguien más porque en mi ignorancia no encuentro la razón lógica que es para mi punto de vista, ¿verdad? Yo tengo. Entonces me es más fácil ignorar lo que yo estoy pasando y culpar a alguien más. Hacer responsable a alguien más por eso, porque eso me hace sentir bien. Pero de alguna manera debes entender que tu moral, la vida que Dios te dio, esa conciencia que Dios te dio, no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar tranquila. Porque tú sabes en algún momento y vas a elegir aprender con intencionalidad o con obligación. Yo te recomendaría, busca aprender de tus lecciones con intención. Por eso les decía, las intenciones son bien importantes porque prefieres estar consciente y responsabilizarte que algo que aparentemente no fue de tu responsabilidad, pero en vez de culpar a alguien, buscas y te intencionalizas lo que está pasando para poder crecer. Y eso sin duda te da libertad. Y yo creo que vale la pena perseguir la libertad. Y la libertad sin duda va con conocimiento y sin duda el conocimiento va con más conciencia y más conciencia creo que está muy ligada a la plenitud y esa satisfacción y ese nivel de satisfacción es importante en la vida de cualquier ser humano porque si no al final, porque hacemos ciertas cosas, ¿verdad? El segundo estado es culparme a mí mismo. A veces, y yo creo que Epicteto en este proceso, cuando él mencionaba que el hombre que ha empezado su educación se culpa a sí mismo. Y es simple y sencillamente porque creo que entiendes la parte que te toca, eso te da cierta conciencia cuando ya estás en un nivel de amplitud mental, de reconocimiento, sin esa venda de esta ideología, de estas sociedades súper dañadas. Y entonces empiezas tú también a entender que el precio que tienes que pagar es el sufrimiento para tener algo. Entonces intencionalmente te pones en circunstancias incómodas para sufrir, pero estás disfrutando el proceso de sufrir sin convertirte en una enfermedad mental como es el masoquismo o ese tipo de cosas, ¿no? Que te hace daño. Esto no te hace daño, eso simplemente es un dolor. Es como cuando vas al gimnasio, el músculo te duele, es un sufrimiento que tienes, no puedes subir gradas, estás incómodo, te sientas, te mueves, te duele el cuerpo, pero sabes que estás generando un beneficio. Pasa lo mismo cuando estás leyendo en vez de ver una película, ¿verdad? Entonces es como, ay, es que entiendo que no me gusta, entonces es como, ay, yo tengo que hacerlo, es el sufrimiento que estoy pasando, pero al final, después ese conocimiento te da cierta libertad, te da cierta satisfacción. Pasa lo mismo en las relaciones personales, en la relación de trabajo, más en las relaciones de trabajo. Me encanta aplicar este Stoic Management en la vida de las personas que tienen cargos ejecutivos, cargos de directores, porque al final entender que cuando se trabaja con empleados existe cierto proceso en donde nosotros tenemos que trabajar juntos, vamos a hacer cosas que ni siquiera quizás el director, el ejecutivo, el manager, el supervisor, el lead está dispuesto y entiende que también puede ser difícil, pero entienden que juntos van a tener un beneficio mayor, un conglomerado, y al final lo que se está tratando de ver es que este proceso se lleve conjunto para tener un beneficio global en ese contexto, ¿verdad? Entonces, en grupos deportivos, por ejemplo, es importante entender que necesitan sufrir hoy, aquí, en el entreno, para no sufrir en el partido, ¿verdad? Porque el que va a ganar va a ser el que entrenó más duro, el que entrenó más fuerte, el que
aquí no quiero involucrar aspectos como la suerte y las influencias, porque esos son aspectos que al final no tienen nada que ver contigo, tú no puedes hacer absolutamente nada, no vamos a discutir si la vida es justa o injusta, porque todo depende de la perspectiva. Entonces, y pasa lo mismo con la culpa. Cuando tú aceptas culpa, existe remordimiento, existe arrepentimiento. Cuando te arrepientes, cambias. Si te acostumbras a arrepentirte y no hay una convicción personal interna, no tiene sentido. Es igual el perdón deja de funcionar. El perdón solo puede existir cuando existe arrepentimiento, y Dios lo dice en sus Sagradas Escrituras. En el momento que nos perdona es porque quiere que nos arrepintamos. Un perdón sin arrepentimiento significa nada, son palabras. Y entonces creo que en ese aspecto es bien importante entender que en cualquier circunstancia que te pase en tu vida, si te está pasando a ti, tú tienes cierta responsabilidad ahí. Si te está pasando a ti, tú tienes cierta responsabilidad ahí. En ese ejemplo del carro que te chocó, sí. ¿Por qué te pasó ahí? Porque tú estabas ahí. Esa es tu responsabilidad, tú estabas ahí. Pudiste haber no estado ahí, pudiste haber estado en otro lugar, pudiste haber salido 5 minutos tarde, pudiste moverte, existieron oportunidades, existieron posibilidades, elegiste esa, es tu responsabilidad. Entiendo que quizás no fue tu culpa directamente, o sea, me refiero a la acción. Alguien se cruzó, hizo algo que no tuvo que hacer, tú estabas ahí y te chocó. Pero siempre tienes la responsabilidad y la culpa de decir, ok, yo estaba aquí, acepto que estaba acá, y puedes pensar con claridad. Cuando ejercitas eso, esa, esa conciencia, te sirve para poder analizar las acciones y puedes tomar acciones un poco más asertivas. Entonces eso pasa lo mismo con el dolor, ¿verdad? El dolor, tú eliges el dolor. Es mejor que tú elijas qué dolor quieres vivir, porque eso te hace consciente. Entonces te hace no hacer cosas que no quieres pasar por eso, ¿verdad? Por ejemplo, si tú sabes que no quieres pasar por una circunstancia donde tengas que perder a tu pareja porque tú hiciste algo que no tenías que hacer, entonces no lo haces, eliges no hacerlo. Y creo que eso es una cuestión bien importante. Y que obviamente pues todos como seres humanos fallamos constantemente, pero el punto es no rendirse, ¿verdad? Y obviamente está el tercer escenario, que es el no culpar a nadie. Entonces tú dices, ok, Mauricio, pero me acabas de dar una plática de 10 minutos, ¿por qué me tengo que hacer responsable? ¿Por qué tengo que aceptar mi responsabilidad? ¿Por qué tengo que elegir mi dolor y mi sufrimiento? Pagar el precio antes. ¿Por qué yo debo de alguna manera estar consciente que no, es importante no quitar la responsabilidad de lo que está pasando? A esta persona que me chocó es responsable en cierta parte, pero yo soy responsable en cierta otra parte. ¿Por qué ahora me dices? Es que lo importante es no culpar a nadie. Bueno, en un estado que en algunos momentos de mi vida lo he experimentado, pero te soy honesto, necesita mucho más conciencia, necesito mucha más intención, y vivir en un estado mental elevado de constante crecimiento, oración, lectura, para que significativamente uno pueda exponenciar las habilidades, los conocimientos, como la influencia que tienes en un grupo cercano donde te encuentras. Cuando estás en ese momento de sabiduría que viene de la palabra, viene de Dios, donde te permite tener esa apertura mental, esa influencia, el momento de no culpar a nadie es porque entiendes que hay ciertas cosas que pasan. No necesita haber una explicación. Tú no la necesitas entender. Funciona. Así es. Cuando existe ese dolor por ese cuerpo que tienes, ya no culpas a alguien más porque... Voy a poner otro ejemplo. Tú estás haciendo ejercicio porque alguien te hizo sentir mal por tu cuerpo. Entonces quieres demostrarle a esa persona que tú puedes tener un cuerpo mejor que el que esa persona tiene, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una intención del ego. Pero si existe una intención del amor,
tú te vas a empezar a ejercitar porque tú lo quieres hacer. Entonces no hay presión, disfrutas más. En ese proceso vas a sufrir. ¿Por qué? Porque estás cambiando, estás dejando de comer las hamburguesas que comes, estás dejando de hacerlos a dormir tarde, de tomar alcohol, de, no sé, muchas cosas que estás dejando de hacer y eso duele, ¿verdad? Pero el tercer etapa sugiere que no culpes a nadie, no culpes a nadie ni a nada, y el sufrimiento tampoco busques entenderlo. Entonces, cuando estás ahí, entiendes que ese precio que tienes que pagar, se te va a doler, sí, pero no estás, o mentalmente no estás batallando, estás en paz, porque no existe esa competencia de ¿por qué yo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué el otro no lo hace? ¿Por qué el otro come hamburguesas pero tiene mejor abdomen que yo? Porque no existe esa comparación, tampoco existe eso de, no existe esa culpa de ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que comer vegetales? ¿Por qué tengo que tomar agua? ¿Por qué tengo que dormir temprano? ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo que hacer abdominales? ¿Por qué no existe esa paz? Porque no existe esa culpa, sino solo lo haces porque es el precio que tienes que pagar. Así funciona, así. Por ejemplo, las plantas, ¿verdad? Las plantas no se quejan porque se mueren en el invierno y tienen que renacer otra vez. Y eso les toma tiempo. No sufren, ¿verdad? Solo hacen su trabajo, tienen que hacerlo, no cuestionan. Y en algún momento creo que esa fluencia, esa conexión, ese aceptar es el que nos cuesta a veces como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. Pero creo que es bien importante. Y entonces cuando no existe culpa, cuando existen ciertas cosas, entonces no eximes la responsabilidad, que todo lo que te pase es responsabilidad tuya porque tú así lo elegiste, sino que también aceptas el hecho que las cosas no siempre salen como tú quieres. Aceptas el hecho que las cosas no tienen que ser como tú las pensaste, porque tú pensaste en una circunstancia que te beneficia de alguna manera, pero no pensaste en muchos otros aspectos que posiblemente tú nunca pudiste haber imaginado que iban a pasar. Entonces, por eso creo que es bien importante entender que no quitas la responsabilidad, no quitas el precio, no quitas el proceso, simplemente la intencionalidad que pones. No buscas que alguien sea más responsable o menos responsable que tú. Tampoco te pones y vienes de, los dos somos 50% responsables por lo que pasó. O sea, simplemente entiendes que hay cosas que pasan, que no tienes que entender por qué pasaron, pero pasan. Y entonces no existe culpa. Entonces, mientras no exista culpa, tú no estás ligado a un sufrimiento relacionado a esa culpa. Te liberas de ese proceso que te atañe. Entonces no existe aquella depresión, sino es pasa y duele y sí. ¿Pero y qué? ¿Qué hago? Ya pasó, no importa cuánto piense, va a cambiar. Hoy estoy siempre mejor que como estaba ayer, porque tengo la posibilidad de vivir un día mejor. Guardo cierto compostura, me mantengo centrado, pero no entras en la locura. Entonces alguien me dirá, ok, Mauricio, pero entonces no existe culpa, no existe arrepentimiento, y si no existe arrepentimiento, no sufres, y entonces no tienes conciencia, entonces andas por la vida y no te importa nada, porque al final nadie te molesta, ¿verdad? Entonces no sientes. Es válida ese tipo de pensamiento, pero lo que estoy tratando de decirte es, no estás eximiendo la responsabilidad, no estás dejando de sentir. Tampoco estás buscando justificar, sino estás aceptando las circunstancias como una tercera persona, no como tú siéndote el bueno y que no hace nada, no comete errores. Es al contrario, es solo entiendes, así funciona. ¿Qué hago? O sea, así pasó. Todo lo que es decisión mía tienes más control, entonces no pasan estupideces en tu vida, no pasan cosas como, ay, me corté con un cuchillo en la mano derecha, porque no expresaste tu sufrimiento cortándote, ¿verdad? No van a pasar ese tipo de circunstancias, como que esas posibilidades no están
latentes. Entonces no haces estupideces. Pero por otro lado, tampoco vienes y no te encapsulas en un proceso de, oh, eso es mi culpa, yo he sido el culpable y todo fue mi culpa, y le quita la responsabilidad al otro o a la otra cosa y todo es tu culpa. Sino sales de esos dos escenarios y te pones en un escenario un poco más divino, en una espiritualidad con Dios muchísimo más grande, en donde entiendes que hay ciertas cosas en las que no tienes control, pasan ciertos aspectos y lo que importante es, ok, sucedió, entiendo y trato de trabajar con lo que hay, con lo que es, con lo que es la realidad, con los hechos, con la verdad. Y yo creo que ahí es donde pasan cosas maravillosas en la vida del ser humano, pasan cosas maravillosas alrededor. Quizás la gente no está acostumbrada a eso. ¿Por qué? Porque mayormente las masas viven en la culpa a otros, viven en quitarse responsabilidad. Cierto grupo vive en ese aspecto de culparse a sí mismo y todo es su culpa y ellos tienen y la full responsabilidad. Pero creo que hay un grupo muchísimo más pequeño que es donde Dios quiere que nosotros estemos, en donde nosotros entendamos las circunstancias, que no tenemos que tener todas las respuestas, no nos quebremos la cabeza, porque al final el punto es que seas pleno. O sea, lo que quieres es vivir en una vida de plenitud. Haz lo que tengas que hacer para vivir pleno. Y te digo que no necesitas mucho, no cuesta tanto, es gratis y ha sido un regalo que solo tienes que aceptarlo. Tienes que trabajar mucho, como lo pongo en mi libro, La pirámide de la plenitud. Tienes que renunciar a muchos comportamientos. La vida no es de agregar cosas, como nos han vendido esa idea, es de quitarte cosas. Es de vivir muy simple, pero simple que tú puedes tener un Rolex, puedes vivir en una mansión, puedes tener 2 Mercedes y vives en una mentalidad simple, porque de eso creo que se trata la vida. Acuérdate que somos seres espirituales, venimos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, es de despertarlo, es de tener una relación con Él. Vives en ese estado espiritual que solo materializamos, pero en este estado puro de la simpleza. La vida es simple, no es fácil, es simple. Y cuando vives en ese estado, creo que tienes una calidad de vida muchísimo más grande. Espero que tengas un maravilloso día, que estés muy bien. Aprende de tus momentos, aprende tus lecciones, crece, agradece y trata de buscar una vida plena. Estés muy bien.